Yo tenía buen diálogo en un momento muy difícil con todas las provincias, ¿no? Porque me parece que la responsabilidad que tiene un ministro de Educación es intentar jerarquizar la agenda educativa en todas las provincias. Así que hoy recordaba cuando recorría el centro de la provincia, que estuve aquí por febrero del 2021 intentando acordar una paritaria docente, y cuando ingresé a la Casa de Gobierno, había una manifestación muy multitudinaria de docentes porque había una situación de conflicto. Así que creo que en esa gestión, como intentamos con todas las provincias, más allá de las tensiones de público conocimiento, intentamos acercar posiciones y que tengamos días de clase en un momento tan difícil como era el de la tensión, no solo por los salarios, sino también por la pandemia. Exactamente. Bueno, y recordábamos eso, tu vínculo en aquel entonces, el titular de educación aquí era José Tomás, que hoy está justamente con un cargo a nivel nacional en el Consejo Federal de Educación. Está bueno hablar con vos porque es interesante ver, primero, tu mirada sobre la educación que está llevando este gobierno, segundo, tu mirada sobre la educación en general en la República Argentina. Sacando las discusiones obvias, sacando lo que tiene que ver con lo que pasó con la ley de financiamiento universitario, etcétera, ¿qué ves de la educación en la era Milei? ¿Qué ves de lo hecho hasta acá y de la posible propuesta hacia adelante? Bueno, es difícil abstraerse, ¿no?, de un proceso de desfinanciamiento tan fuerte de nuestro sistema educativo. No solo la educación universitaria, que la financia exclusivamente el Estado Nacional, sino también la retracción del Gobierno Nacional en su responsabilidad de garantizar una educación de calidad en todo el territorio argentino, que vemos que se ha interrumpido y ya se ha dejado de aplicar el incentivo docente. Y eso tenía un impacto muy fuerte en un 2024 que se ha disminuido la inflación, pero recordemos que el primer semestre fue una inflación muy alta y que los docentes en términos generales y los trabajadores estatales han tenido una muy marcada pérdida de ingresos en este año. Entonces es difícil abstraerse de eso. ¿Qué tan marcada? ¿Qué tan marcada? O sea, ¿tenés el número de a dónde nos lleva no tener incentivo docente, más allá de lo que haya hecho cada provincia para tratar de paliarlo, si es que lo hizo? El incentivo docente pesa, según la antigüedad del maestro o de la maestra, claro, entre el 8 y el 15% del salario, ¿no? Entonces, cuando uno va a discutir en un contexto de inflación, ya la provincia no solo tiene que intentar pardar o ganarle la inflación, sino también tiene que intentar recomponer los recursos que le deja de enviar el Estado Nacional para los salarios, ¿no? Recordemos que el incentivo surgió a partir de los conflictos docentes de los 90, de la década de los 90, ¿no? Y se estableció esa corresponsabilidad. Entonces yo creo que es un momento muy difícil en ese sentido, porque yo creo que hay dos dimensiones que tenemos que tener en cuenta al momento de discutir una agenda educativa. Por un lado es lo que ocurre dentro del aula, cómo construimos consensos y aportamos recursos para transformar la manera que enseñamos y que los chicos aprenden, ¿no? Y eso demanda sostenerlo a lo largo del tiempo, sino al mismo tiempo ser conscientes que en un contexto de profundización de la desigualdad, que no nació en la gestión de Milei, por supuesto, pero que sí se ha agravado fuertemente en este año, repercute en la calidad de vida de los chicos, y eso afecta, por supuesto, los aprendizajes en una Argentina donde nuestras infancias y adolescencias están en una situación de pobreza, ¿no? Más de la mitad de los chicos argentinos y argentinas están en hogares que no pueden garantizar un ingreso digno, y eso por supuesto también repercute en los aprendizajes. Entonces creo que es un momento muy difícil, muy determinante, y que hay que intentar, a pesar de todo esto, construir consensos para que haya mayor acompañamiento del Estado Nacional en las políticas educativas de las provincias. Nicolás, imagino a alguien escuchándote del otro lado y pensando, bueno, está bien, por supuesto que la pobreza, y sobre todo la pobreza infantil, que sabemos que es un mal aún mayor, no solo por lo que representa, sino porque además en números es mayor que la pobreza en general, es solo un par de puntos porcentuales mayor que en el gobierno en el que vos estuviste, que terminó hace nada más que un año. Imagino personas primero pensando eso. Te lo lanzo como incentivo, como pregunta, y después te llevo a otra. ¿Le reconoces, ya no como hombre de la educación, como político o como parte de la dirigencia, le reconoces algo a Milei en los puntos en los que sí le están saliendo favorables? Baja de la inflación, achicamiento de la brecha, etcétera. A ver, aunque no es un etcétera demasiado largo, tampoco digo no, etcétera. No, es un proceso corto. Ha sido un proceso corto, pero en términos de
yo creo que la principal problemática es que vamos encaminados a un default social desde mi mirada, ¿no? Porque si vemos lo que ha crecido la indigencia, para poner un ejemplo, en el primer semestre, estamos hablando que la indigencia creció el 30%, está superior al 18% de la población, sí. No aquellos hogares que no logran los ingresos para garantizar la alimentación, ¿no? Entonces, creo que la retracción del Estado, la fuerte caída del proceso económico, la aceleración inflacionaria inicial, produce estos resultados. Ahora, si uno ve en términos financieros, el gobierno está transitando un buen momento, digo, ha logrado disminuir el riesgo país, ha logrado disminuir la brecha del dólar, ha logrado disminuir la inflación. Ahora, todos los indicadores sociales y los indicadores productivos tienen un contexto de marcada negatividad, sí. Y eso es lo que termina repercutiendo en las familias argentinas. Ahora, en términos, por eso yo soy muy claro, la desigualdad no nació con Milei. Ahora, si nosotros vemos los últimos 40 años de democracia, existieron procesos políticos que lograron mejorar los indicadores y procesos políticos que tuvieron resultados desfavorables. Y creo que el problema que permitió que las políticas de Milei hoy estén gobernando en Argentina es porque si nosotros tomamos la fotografía 2015-2023, el resultado fue altamente negativo, ¿no? En Ahora, términos de distribución del ingreso, sí. ¿Te puedo tener un segundo ahí? Cuando vos me decís, está bien, ha crecido enormemente la indigencia en el primer trimestre o semestre, no sé lo que dijiste, ambas son correctas, y es gravísimo. Ahora, la tendencia que se avisora no es a profundizar ese crecimiento de la indigencia, sino a que mejore un poquito, que es por supuesto la versión que también quiere dar el gobierno. Bueno, es parte del shock y ese shock va a generar una retracción de ese hueco social o de ese default social. ¿Ves esa flecha yendo para abajo o no tenés confianza en que se vaya a dar? No, hay indicadores de que sí. Hay algunos indicadores, por ejemplo, vinculados a los trabajadores registrados, que en los últimos meses, con la disminución de la inflación, han mejorado frente a lo que son sus ingresos. Han mejorado, quiere decir que no han logrado recuperar lo que han perdido tampoco en la gestión de Milei, ¿no? Que ha sido un proceso muy regresivo, principalmente por lo que fue la fuerte aceleración inflacionaria a partir de la devaluación del 118%. Claro. Digo, y a eso se le suma que hay una fuerte retracción del Estado, porque el hecho que se haya suspendido toda la obra pública en la Argentina tiene un costo, no solo en la agenda de desarrollo de la Argentina, sino también en empleo, ¿no? Sí, el sector de la construcción ha perdido más de 300.000 puestos de trabajo. Y todas sus industrias, ¿no? Y todas sus industrias ligadas. Perdón, Marcelo Siso, quiero hacerte una pregunta, Nicolás. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Bien, muy bien. ¿Ves en la proyección del presupuesto de Milei para el año próximo alguna posibilidad de recuperación en esos términos? Pensando en que tu diagnóstico es, digamos, que algunos de los buenos números que tiene para exhibir Milei los ha hecho a fuerza de generar una profunda deuda interna en todo sentido, ¿no? Sí, una deuda social muy fuerte y una retracción muy fuerte del Estado Nacional en un país federal, ¿no? Y en un país que, digo, Mendoza es una provincia históricamente pujante, más allá de las complejidades que está transitando en el presente, pero es una provincia que tiene muchas más herramientas las que puede llegar a tener, por ejemplo, alguna de las 10 provincias del norte grande, que no tienen ni los bienes públicos ni la capacidad presupuestaria que pueden tener las provincias más desarrolladas, más allá de sus inequidades. Claro. Ahora, si uno ve el presupuesto para el año próximo, yo me imagino que va a haber fuertes tensiones en el Congreso Nacional, porque el Gobierno Nacional, en lo que ha presentado, implica, por ejemplo, un ajuste nunca antes vivido en lo que es la inversión en el sistema universitario nacional, ¿no? Y esas tensiones me parece que los propios gobernadores van a tratar de restablecer lo que deben ser prioridades diferentes que tengan una mirada más integradora del desafío de construir un país armónico, que creo que es lo que está en discusión, porque creo que la principal preocupación no es cómo eficientizamos el Estado, que es algo necesario, dar las discusiones pendientes que nuestra sociedad tenía, sino el tema que Milei hace de la destrucción del Estado una bandera. Y yo creo que en esa agenda nada positivo ocurre cuando desfinanciamos a nuestra escuela. Ahora, por sí solo, invertir prioritariamente no es suficiente, pero si no invertimos prioritariamente no vamos a encontrar los resultados que estamos buscando, además en un contexto de profundización de la desigualdad. ¿Hay una desfinanciación de la escuela? Saquemos universidades en las cuales estamos todos de acuerdo. Por supuesto, ¿no? En términos del Estado Nacional hay una fuerte desfinanciación. ¿Por qué? Digo, cuando uno agarra el presupuesto nacional,
lo que más invierte en educación, el presupuesto nacional, es primero el sistema universitario nacional, las universidades, y el segundo era el incentivo docente. El tercero son obras de infraestructura. El segundo y el tercero desaparecieron. El Estado no está construyendo más escuelas y tampoco envía el incentivo docente a la provincia de Mendoza, para mencionar un ejemplo. Claro, pero habíamos hablado del FONIT, pero ¿necesita más escuelas sí o sí la Argentina? ¿Eso está medido? ¿Te queda algo de lo que fue tu gestión en esos números? La Argentina necesita más escuelas secundarias, ¿no? Y eso es un desafío, obviamente en articulación con las provincias. ¿No es un métier de las provincias crear más escuelas? Sí, pero históricamente todo lo que es infraestructura escolar, gran parte de la inversión la ha llevado adelante el Estado Nacional. Nicolás, por ejemplo, sí, perdón, termina, no te quería interrumpir. No, entonces la construcción de infraestructura la lleva adelante generalmente el Estado Nacional, y luego, por supuesto, el Estado provincial se hace cargo mayoritariamente, y ahora en soledad porque desapareció el incentivo docente, de el plantel docente que necesita cada establecimiento educativo. Nosotros necesitamos además mucho en educación inicial, porque creo que en un contexto de fuerte desigualdad tenemos que avanzar no solo en cumplir la obligatoriedad de la sala de 4, sino también avanzar en la obligatoriedad de la sala de 3 en términos de toda la población, y poner el foco en la escolarización temprana en sala de 2 en los sectores que están en situación de mayor vulnerabilidad, para garantizar en la escuela derechos que no estamos pudiendo garantizar en las familias argentinas. Nicolás, ya habrás escuchado el top. ¿Tenés capacidad de responderme algo en 40 segundos? El lío que se armó por Cometierra y otros libros en provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que tenemos que llevar adelante una discusión seria. La educación sexual integral es una herramienta fundamental para mejorar nuestras infancias y adolescencias, para prevenir situaciones de abuso que generalmente son abusos intrafamiliares. Ese libro no es un libro que se daba en el último ciclo de la escuela secundaria. Creo que si queremos discutir en profundidad, no podemos alarmarnos por un párrafo de un libro de texto, cuando los chicos están todo el día con el celular, jugando en juegos, apostando y muchas veces consumiendo pornografía. Yo creo que la escuela... Bueno, pero no es una generalización eso. Digo, porque hay un pibe que puede no estar consumiendo pornografía y un padre que puede decir, che, no tengo a nadie que mi hijo de 17 años, y no te lo digo desde un lugar puritano, por favor, justamente quiero una discusión seria, como vos decís, pero digo, un padre de un chico de 17 años que diga, no tengo a nadie que se sacó su miembro del boxer y me lo puso en la cara. Pero primero, yo digo para si tenemos vínculo con los chicos de 17 años para entender los momentos que están transitando cada uno de ellos. Yo creo que la ley de educación sexual integral es muy sabia, porque, entre otros aspectos, consagra que se respete la mirada de cada institución educativa, y esto incluye a las escuelas confesionales. Ahora, por supuesto, hay que darle en cada uno de las edades las herramientas para poder llevar adelante. La educación sexual no es la educación genital, no es lo reproductivo, es evitar situaciones de violencia, es, en el caso de los niños, en la educación inicial, evitar situaciones de abuso. El 80% de los abusos en los menores, en las chicas y chicos, es intrafamiliar. Entonces, todo eso permite el abordaje. Obviamente son cuestiones que podemos discutir. Ahora, me parece que no podemos alarmarnos por lo que dice una obra, que además es una obra extraordinaria, que sirve como un disparador, y que tenemos que confiar en nuestros docentes en poder abordar de manera inteligente cada una de estas cuestiones, que entre otras cosas deberían permitirnos evitar situaciones de violencia que sufre la mujer muchas veces en el seno familiar, pero también en su vida cotidiana. Nicolás, gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Interesante charla con Nicolás Trota, ex ministro de Educación de la República Argentina.